¿Te has visto alguna vez delante del recibo de la luz pensando si este mes puedes permitirte encender la calefacción? ¿O si tendrás que apañarte con una manta más? ¿Te ha pasado ir al supermercado, mirar el precio del pescado fresco y dejarlo en la estantería porque sabes que no llega? Porque una cosa es lo que dicen en la tele, y otra muy distinta a lo que pasa cuando abres la nevera. Si eres pensionista en España, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Sabes que cuando escuchas que la economía mejora, o que la inflación está controlada, tu bolsillo no siempre está de acuerdo. El IPC es un porcentaje en las noticias, pero tu pensión es una cifra muy concreta que decide si llegas o no a fin de mes. Hoy no vengo a contarte lo mal que está todo. Hoy vengo a hablarte de una decisión histórica que puede cambiar, de verdad, la vida de miles de pensionistas. Porque lo que se está preparando para 2026 no es una subida más. No es el típico ajuste que apenas se nota. Estamos ante un escenario completamente distinto, con dos velocidades dentro del sistema de pensiones. Y hay un grupo, el más castigado durante décadas, que va a recibir una subida 4 veces superior a la del resto. Sí, has oído bien. Estamos hablando de alrededor de un 11% de incremento. Una cifra que puede suponer más de 600 euros extra al año para quienes menos cobran. Quédate conmigo porque en los próximos minutos vamos a ir paso a paso. Vamos a separar rumores de realidad. Vamos a ver qué dice la ley, cuánto dinero estamos hablando exactamente, y sobre todo si tú estás dentro de los beneficiarios. Aquí no vamos a hablar de ideología, vamos a hablar de dignidad, justicia social y dinero real en tu cuenta bancaria. Para entender lo que viene en 2026, primero hay que mirar el sistema completo. Durante muchos años, todas las pensiones subían igual. Subía el IPC un 3% y todas, absolutamente todas, subían ese mismo 3%. Sobre el papel parecía justo, pero en la vida real no lo era. Porque no es lo mismo un 3% de 3.000 euros que un 3% de 500. Para unos es un colchón, para otros no llega ni para cubrir una barra de pan diaria. Ese sistema no corregía la desigualdad, la mantenía año tras año. Por eso llegó la última gran reforma de las pensiones, conocida como la Reforma Escrivá. Y dentro de esa reforma hay una cláusula de la que casi no se habla, pero que es la clave de todo lo que estamos viendo ahora. La llamada senda de suficiencia. ¿Y qué significa eso, dicho claro? Significa que el propio Estado ha reconocido algo muy serio, que las pensiones mínimas y las no contributivas en España están por debajo del umbral de pobreza. Y no solo lo ha reconocido, ha dejado por escrito en una ley el compromiso de corregirlo. El objetivo ya no es únicamente que la pensión no pierda poder adquisitivo. El objetivo ahora es aumentarlo, hasta que ninguna pensión mínima quede por debajo del nivel de pobreza relativa. Esto no es una promesa al aire. Tiene fechas, cifras y un calendario muy concreto. El horizonte final es 2027. Ese es el año en el que, según la ley, la brecha debería cerrarse completamente. Pero para llegar a 2027, hay un año clave, 2026. Y ahí es donde se produce el gran salto. La norma establece que en 2026 debe reducirse el 50% de la distancia que aún existe entre las pensiones mínimas y el umbral de pobreza. Y cuando los técnicos, actuarios y economistas de la Seguridad Social hacen los cálculos, aparece lo que ya se empieza a llamar el año de las dos velocidades. Por un lado, está la mayoría de pensionistas. Las pensiones medias y altas seguirán subiendo conforme al IPC medio anual, calculado entre diciembre y noviembre. Según las estimaciones actuales de organismos como el Banco de España o Funcas, la inflación se está moderando. Con los datos que hay hoy, se calcula que el IPC de referencia para 2026 podría situarse en torno al 2,7%. Ojo con esto. No es una cifra definitiva. Nadie puede saber cuánto costará la gasolina o la fruta dentro de un año. Pero es la previsión más realista con la que trabaja ahora mismo el gobierno. Así que si cobras una pensión de, por ejemplo,
1.500 euros. Puedes esperar una subida aproximada de ese 2,7%. No es mala noticia, mantiene tu poder adquisitivo, pero tampoco supone un cambio radical en tu día a día. Ahora bien, aquí es donde llega la noticia que lo cambia todo. Para las pensiones mínimas y las no contributivas, ese 2,7% no es suficiente, y la ley obliga a aplicar una subida adicional para cumplir con el objetivo de reducir la pobreza. Un plus, una corrección, llámalo como quieras. El resultado de esos cálculos es claro. Una subida cercana al 11% para los pensionistas más vulnerables. Detente un segundo y compáralo. Un 11% frente a un 2,7%. No estamos hablando de una ayuda simbólica. Estamos hablando de un cambio estructural, de esos que no se ven todos los años. Pero ahora viene la pregunta importante. ¿Quiénes son exactamente los que van a beneficiarse de esta subida histórica? No son todos. Hay 3 grandes grupos que van a notar este cambio de forma clara en su cuenta bancaria. Y el primero de ellos es, probablemente, el que más lo necesita. El primer grupo que va a notar este cambio de forma más clara es el de las pensiones no contributivas. Aquí hablamos de personas que, por distintas circunstancias de la vida, no pudieron cotizar lo suficiente. En muchos casos, son mujeres que dedicaron su vida al cuidado del hogar y de la familia. Personas con discapacidad que no pudieron acceder al mercado laboral. Trabajadores que pasaron años en la economía sumergida o con empleos extremadamente precarios. Gente que ha trabajado, ha aportado a la sociedad de una forma u otra, pero que el sistema tradicional dejó fuera. Actualmente, estas pensiones se mueven alrededor de los 500 y pocos euros mensuales. Una cantidad que, siendo sinceros, apenas alcanza para sobrevivir si no tienes vivienda en propiedad o apoyo familiar. Con esos ingresos hay que elegir. Elegir entre calefacción o comida, entre medicamentos o ropa, entre llegar justo o no llegar. Pues bien, según las proyecciones oficiales y los informes técnicos de la Seguridad Social, en 2026 estas pensiones no contributivas experimentarían una subida en torno al 11,34%. Vamos a bajar esto a tierra, porque los porcentajes no pagan facturas. Si tomamos como referencia una pensión íntegra actual de unos 564 euros mensuales, aplicar esta subida nos llevaría aproximadamente a 629 euros al mes. Eso significa más de 64 euros extra cada mes. Y si miramos el año completo, estamos hablando de cerca de 900 euros más al año. Puede que para algunos esto no parezca gran cosa, pero para quien vive con lo justo, esa diferencia es enorme. Es la diferencia entre poder encender la calefacción en invierno o pasar frío, entre comprar carne o pescado varias veces a la semana o limitarse a lo más básico, entre vivir con angustia constante o respirar un poco más tranquilo. No es lujo, es supervivencia con dignidad. Antes de avanzar, quiero plantearte algo importante, porque esto no va solo de números. ¿Crees sinceramente que 630 euros al mes son suficientes para vivir con dignidad en la España actual? ¿O piensas que, incluso con esta subida histórica, seguimos muy lejos de la realidad de los precios? Esta pregunta no es retórica, es la pregunta central de todo este debate, porque una cosa es lo que dice la ley, y otra muy distinta lo que cuesta llenar la cesta de la compra. ¿Seguimos? El segundo grupo beneficiado es, probablemente, el más numeroso dentro de las pensiones mínimas, las pensiones contributivas mínimas con cónyuge a cargo. Este es el perfil clásico del pensionista español. Una persona que trabajó toda su vida con salarios bajos, que cobra una pensión modesta, y que además mantiene a su pareja, normalmente una mujer que no tiene pensión propia o cobra una muy pequeña. El sistema entiende que con esa pensión no vive una persona, viven dos. Y por eso este grupo recibe una protección especial. Para este colectivo, la subida prevista para 2026 es incluso ligeramente superior a la de las no contributivas,
Las estimaciones apuntan a un incremento cercano al 11,43%. ¿Por qué tanta protección aquí? Porque el objetivo final de la ley es muy claro. En 2027, la pensión mínima de un jubilado con cónyuge a cargo no puede estar por debajo del umbral de pobreza de un hogar de 2 adultos. Traducido a euros actuales, eso significa acercarse a cifras en torno a los 1.170 a 1.180 euros mensuales en 14 pagas. 2026 es el paso intermedio para llegar ahí. Si hoy estas pensiones rondan algo más de 1.030 euros, una subida del 11% las acercaría peligrosamente a la barrera de los 1.150 euros mensuales. Esto no es una mejora simbólica. Es un alivio real para hogares donde entra un solo ingreso. Aquí ya no hablamos solo de mantener el poder adquisitivo. Hablamos de recuperar terreno perdido, de empezar a compensar años y años de crisis, recortes y subidas de precios que no se reflejaron en las pensiones. Después tenemos el tercer grupo, las pensiones mínimas unipersonales sin cónyuge a cargo. Aquí entran personas que viven solas, viudos y viudas, jubilados cuya pareja tiene ingresos propios. Para este grupo, la subida no será tan alta como el 11%, pero seguirá siendo muy superior a la subida general. Las estimaciones hablan de un incremento cercano al 7,7%. ¿Por qué menos? Porque el cálculo del umbral de pobreza para una persona sola no es el mismo que para un hogar de 2. Aún así, comparado con el 2,7% que recibirán las pensiones medias y altas, un 7% sigue siendo una subida notable. Si cobras una pensión mínima de 780 u 800 euros, podrías ver un aumento de 50 o 60 euros al mes. Dinero real. Dinero que entra cada mes. Dinero que marca la diferencia cuando se vive con lo justo. Ahora bien, es fundamental entender algo. Esto no ocurre porque un gobierno se haya vuelto especialmente generoso. Esto es un compromiso de Estado. La Unión Europea, a cambio de los fondos de recuperación, exigió reformas estructurales. Y una de ellas fue garantizar la suficiencia de las pensiones. La suficiencia no se mide con discursos, se mide con datos. El dato clave es el 60% de la renta mediana. Eso es lo que se considera el umbral de pobreza. Durante décadas, las pensiones mínimas en España han estado claramente por debajo de ese nivel. Lo que estamos viendo ahora es un proceso de corrección, un proceso de ponerse al día. 2026 es el penúltimo escalón. 2027 debería ser el momento en el que la brecha se cierre por completo. Pero todo esto tiene un coste, y aquí entra el debate incómodo. Subir las pensiones mínimas un 11% y las generales un 2,7% supone un gasto adicional de más de 7.300 millones de euros solo en 2026. Es una cifra enorme, más de lo que cuestan ministerios enteros. Algunos dicen que es justicia social. Otros dicen que es insostenible. Pero aquí no estamos hablando de macroeconomía abstracta. Estamos hablando de la realidad diaria de personas que ya no pueden volver a empezar. Cuando tienes 80 años no puedes reinventarte. Dependes de lo que el Estado te devuelva después de toda una vida. Y aquí hay un matiz importante que debes conocer. La subida general del IPC se confirmará oficialmente a finales de noviembre de 2025 y de forma definitiva en diciembre. Hasta entonces, el 2,7% es una estimación. Podría ser algo menos, podría ser algo más. Pero la subida de las pensiones mínimas y no contributivas no depende tanto del IPC exacto, sino de la brecha con el umbral de pobreza. Eso significa algo muy importante. Aunque la inflación bajara mucho, las mínimas tendrían que subir igualmente para cumplir la ley. Es una garantía adicional para los más vulnerables. Pase lo que pase con el precio del aceite o de la electricidad, la corrección debe aplicarse. Y esto también afecta de lleno a las pensiones de viudedad, que preocupan a muchísimas personas. La mayoría de las pensiones de viudedad son bajas y se complementan a mínimos.
Por tanto, muchas viudas y viudos se beneficiarán de estas subidas del 7% o del 11%, según su situación familiar. Si en tu nómina aparece el concepto complemento a mínimos, estás dentro del grupo que sube por encima del IPC. Si no, tu subida será la general. También hay que mencionar el ingreso mínimo vital, que aunque no es una pensión, suele revalorizarse en paralelo a las no contributivas. Todo apunta a que si éstas suben un 11%, el IMV lo hará en proporciones similares. ¿Qué debes hacer tú ahora? Primero, informarte. No creerte los mensajes alarmistas que circulan por WhatsApp. Segundo, planificar. Saber que en 2026 puede entrar un dinero extra te permite anticiparte. Y tercero, revisar tu situación administrativa, especialmente si tienes cónyuge a cargo. Un error de datos puede hacer que te apliquen una subida menor de la que te corresponde. No dejes que la burocracia te quite lo que es tuyo. Seguiremos vigilando cada dato, cada cifra y cada publicación oficial para contártelo con claridad.